Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Hola, reciban todos un saludo. De nuevo aquí, la Fraternidad IFA de las Américas en nuestro podcast dimensional. El día de hoy, en nuestro diálogo familiar, conversaremos en principio sobre el tema de las prohibiciones, lo que se conoce como EWU. Este término hace 30 años atrás no se conocía en la afrocubana, se llamaba EWE. Por ejemplo, siempre en la comunidad de IFA de los babalaos decían que los babalaos no tenían EWE, refiriéndose a lo que son las prohibiciones, los tabús, que hoy por la incursión de la información que viene de África sabemos que se llama EWU. Bienvenido Rafael, bienvenido Fernando. Muchas gracias, aquí estamos. Vamos a conversar un poco sobre los tabús y sobre los EWU, las prohibiciones. Cada Odu de IFA tiene virtudes, partes positivas, partes negativas y sobre todo los tabús, los EWU. Es muy importante y siempre lo voy a decir, trataré de no tornarme necio o fastidioso con el comentario de que lo que hablemos nosotros en esta plataforma es nuestro punto de vista. En ningún momento es una imposición ni queremos decir que alguien está equivocado y que nuestro criterio es el veraz o la verdad, porque no es así. Simplemente es nuestra posición y al que le pueda servir, excelente. Queremos contribuir de alguna manera, mejorar un poco lo que está sucediendo con nuestra práctica. Entonces, los Odu de IFA vienen compuestos de su ADN, positivo y negativo, como les comentaba. Pero ahora bien, las prohibiciones. Hoy en día se ha creado un nuevo concepto a la hora de la praxis IFA, inclusive están introduciendo ceremonias de EWU para determinar los EWU que, según lo que me han contado personas que han podido viajar a África, hacen una ceremonia para un iniciado en IFA para los EWU. Pero también yo quisiera aportar algo muy importante. Para mi criterio y de personas que me dieron mucha enseñanza, en el caso de los golorizas, cuando somos iniciados en la Ocha, el caracol es un oráculo que es terrenal. Y estas personas, muchas me indicaban que lo que Ocha da, más que destino, es las prohibiciones o de lo que tú te debes de cuidar. Ahora bien, hay muchas cosas que hoy en día, por el desarrollo que han tenido los sacerdotes estudiosos, que hay muy buenos sacerdotes, podemos ver que el discurso de hace 30 años, y hablo de 30 años porque es el tiempo que yo tengo iniciado en Ocha, se manejaba. Por ejemplo, no se ponga camisa de rayas, porque si se pone camisa de rayas está hablando que caiga mañana preso. No se ponga ropa de óvalos, no coma huevos. Por ejemplo, uno que no le consigo pies y cabeza no puede quitarle la pluma a los animales de pluma, porque así te van a desplumar. Porque en teoría el Odu que tenía la persona en un determinado orilla decía que si él hacía eso, si le quitaba las plumas al animal, lo iban a desplumar a él. Y así puedo seguir comentando muchísimas cosas. Quisiera que me dieran su punto de vista sobre este tema. Bienvenidos y a la carga. Sí, algo bien importante que mencionar es que el tema de las prohibiciones existe no solamente en el mundo de IFA, sino en cualquier camino espiritual y en cualquier camino religioso. Existe el tema de las prohibiciones. En algunos casos pueden ser prohibiciones como, por ejemplo, no comer cerdo. Esto está en el judaísmo, pero también los musulmanes tienen esa misma prohibición. Estamos en el caso, podemos ver el caso de los hindúes que no comen vaca, pero la mayoría de todas las otras religiones, la vaca no está prohibida. Entonces, ¿cuál es este significado de las prohibiciones que intentan transmitir estas religiones, estos caminos espirituales? Y para mí hay un factor místico, que algo que quizás a veces no podamos saber a plenitud, por qué algunas religiones dicen que algo no se puede hacer, mientras que hay otras que yo creo que tiene que ver con un tema de conocimiento ancestral, que quizás no se sabían las razones científicas por las cuales no se podía hacer algo,
Pero estas religiones y estos caminos espirituales pusieron estas prohibiciones porque sabían que quizás sin comer cerdo la gente podía tener una mejor vida. Se puede dar el caso, puede ser una especulación de que el cerdo no se sabía cocinar bien en algunas culturas, mientras que, por ejemplo, en otras partes sí supieron saber cómo hacer el cerdo sin que pudiese afectar la salud del ser humano. Entonces, por aquí puede venir que quizás el cerdo en ciertas culturas fue prohibido hace 2000, 3000, 4000, 5000 años y se quedó como una costumbre o un tabú dentro de la religión. Mientras que en otras, podemos hablar como los casos que estábamos mencionando antes, quizás hay un factor mucho más místico, más que va más allá de algo científico, pero que, bueno, también cumple su factor dentro de esa comunidad. Es bien importante lo que dijiste, porque en cuanto al cerdo, en las religiones judaicas, en las antiguas religiones judaicas, que son unas cuantas, el cerdo tiene como un animal inmundo, un animal impuro, y científica y biológicamente el cerdo es un animal que consume lo que le pase por el frente, y es muy fácil que él obtenga parásitos, tenga bacterias y enfermedades. No somos nada especialistas en esto, pero ese es el principal riesgo del cerdo, la transmisión de enfermedades que pueden ser mortales a cualquier ser vivo, no solamente a otros animales, sino al ser humano. Y bueno, también se tiene como un animal inmundo, un animal, como bien le decimos puerco, un animal que se alimenta hasta de heces, de cualquier cosa que le pase por el frente, y eso es una gran parte porque es prohibido. Y lo que dijiste es bien importante, Fernando, porque tal vez como decimos nosotros, ¿no? El puerco crudo, ¿verdad? El cerdo crudo realmente es bien dañino, bien nocivo, aunque hay médicos que dicen que la carne más sana es la del puerco, claro, quitando la grasa, y es por esto. Pero bueno, en cuanto a lo que son las prohibiciones, hay muchos ángulos que las podemos ver, hay muchos ángulos que analizar. Principalmente todos los seres humanos somos seres individuales, todos somos totalmente diferentes, tenemos huellas dactilares que nos diferencian entre más de 8.000 millones de seres humanos, tenemos un iris en los ojos que nos diferenciamos entre más de 8.000 millones de seres humanos, y todos somos individuales. ¿Qué pasa? Siempre van a haber las prohibiciones, van a haber los EWO, ¿verdad? Que son los tabús para cada ser humano de manera diferente, ¿no? Y, por ejemplo, lo que a mí me cae mal, lo que a mí me podría enfermar, o simplemente me va a poner osobo, me va a poner IBI, me podría matar, a otra persona lo puede beneficiar. Y puede ser muy saludable y puede ser muy bueno para esto. Pero podemos ver los tabúes desde el punto de vista celestial o místico, que principalmente, si lo vemos así, sería el respeto de algunos alimentos, porque determinada divinidad, determinada orilla se alimenta de y tenemos que respetar esto. ¿Por qué? Porque es como cuando consumimos los antibióticos. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la medicina? No podemos abusar de usar el mismo antibiótico cada vez que nos enfermemos, porque llega un momento que vamos a ser inmunes a ese antibiótico, y ese antibiótico no va a trabajar, no nos va a poder curar, no nos va a poder asistir en el problema de salud. Igualmente hay que poner este ejemplo un poco metafórico en cuanto a lo que es lo místico. Por ejemplo, en determinados momentos nos dicen, los que tenemos coronado Changó, los Oni Changó, no podemos comer carnero. La carne del carnero es divina, es muy sana, lo que es la oveja, pero ¿qué pasa? En determinado momento, en el caso de los que somos Onichango, o cualquier persona que por Ifá se le dé prohibición comer el carnero lo puede salvar. ¿Por qué? Porque es un alimento de Changó y se respeta el carnero por eso, porque en determinado momento yo puedo tener un problema bastante serio, puedo tener un problema donde Changó quiere un carnero y yo no abusé de la prohibición del carnero, porque siempre lo respeté, porque se alimenta Changó de ese carnero. Es un ejemplo entre miles. Por ese lado se puede ver el ego. Por otro lado, lógicamente, los que nos caen mal, lo que no nos beneficia en cuanto a lo físico, que pueden haber muchos tabúes para cada persona, y en cuanto a lo espiritual también. Sí, fíjate que es muy curioso, porque primero que nada, no hay nada más delicioso que la carne del cerdo. Exactamente, es verdad. Y creo que
sin temor a equivocarme, al cerdo no le pierden absolutamente nada, ninguna parte de su cuerpo y su organismo, todo es consumido por el hombre. Ahora, así como hablaste de Shango y el carnero, entendemos que es un intercambio energético, porque entendemos que la comida preferida, por ejemplo en la tradición afrocubana, para Shango es el carnero. Entonces, en un determinado momento que un Oni Shango tenga un problema, por ejemplo, de salud, y salga Shango a dar la cara por él, lo más seguro es que pida para poder comunicarse a través de una adivinación por el Irilogún, es que se le dé su vale de el abbo para que pueda hablarle a su hijo. Entonces se cuida no comer ese alimento. Hablamos específicamente en el caso de los Onishangos, pero así sucesivamente cada seguidor de cada orisha debe cuidar los alimentos que les gusta a su orisha tutelar. Para cuando llegue el momento de la necesidad de ese intercambio energético, eso esté intacto. Porque la medicina o el antibiótico tal vez no te haga efecto, ¿entiendes? Ahora bien, el cerdo, hablaste que era impuro por la alimentación que llevaba y se conoce en otras culturas, como lo comentaron también, que era un animal muy impuro. Que había otras, hay religiones como las judaicas que no comen el cerdo. Hablemos de un tema. Según el Oddufa, Ogunda Ofun, dice textualmente que el organismo de un animal más idéntico al del hombre es el cerdo. Ahora bien, cuando nos trasladamos a los Oddu principales, donde habla el cerdo en Ifá, en muchísimos Ogunda Verde, se prohíbe el cerdo y sus derivados para evitar ¿qué? El cáncer, ¿cierto? Ahora bien, utilizamos el cerdo para honrar a los ancestros, a lo que le ponemos el ajiaco. ¿Qué lleva principalmente el ajiaco? La cabeza del cerdo. La cabeza del cerdo. Pero vamos más allá. El Oddu Oyeku o Trupon habla del hombre que no proyectaba su sombra. Y no solamente la sombra que nos da con el reflejo del sol o de la luz en la espalda, en la parte de atrás, sino que no proyectara su imagen sobre la tierra, o sea que no figuraba. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Y el esbo principal es darle el Edé a Oyiji para que el hombre pueda proyectar su sombra y venga un cambio en la vida de la persona. He escuchado de muchas formas que hacen el esbo y se manifiesta de distintas maneras, pero el que yo conozco básicamente es un cambio de energía en la persona para progresar en la vida. Es como una persona que vive el día a día y no da pie, no resuelve. Es un desvivir lo que tiene. Y ese bo, por ese Oddu con el cerdo se hace para ese cambio. Entonces quiere decir que lo que de repente en vida consumir te trae, que Dios nos ampare cáncer por consumir el cerdo, como lo habla Ogunda Borobbe, espiritualmente te puedes salvar haciendo un esbo con el cerdo. Bueno, es que vamos poniendo una perspectiva global. En Asia se ha consumido cerdo desde hace siglos, si no milenios. Entonces, en China es uno de los países que consume más cerdo. En los países del sur asiático se ha consumido cerdo desde siempre. En el calendario chino, uno de los animales es el cerdo. Entonces, hay que ponerlo en contexto. Para un grupo muy grande de personas, sí se ha considerado como impuro, pero quizás otros han conseguido la forma de adorarlo a su forma, ya sea consumiéndolo o hasta como en el calendario chino. Y dejándote dicho que muchísimos orishas se le inmola el Edé, desde Echu, Ifá, Orúmila, Yemayá. De hecho, se dice que históricamente el cerdo ha salvado millones de vidas en la historia del ser humano. Porque lo primero que hacían los colonizadores, por ejemplo, cuando venían a Occidente, fíjense, españoles, los portugueses cuando llegaron a Brasil, lo que metían adentro de esos barcos de los principales animales era el cerdo. Y con eso sobrevivieron muchísimo. Entonces, claro, lógicamente lo que a mí me puede salvar, a otro le puede quitar la vida y viceversa, ¿no? Es que eso trae un tema muy interesante de las prohibiciones a nivel cultural, a nivel de país, a nivel de tribu, por decirlo así, y las prohibiciones a nivel personal. Por ejemplo, un caso que todos, la mayoría conocemos, los 10 mandamientos cristianos son prohibiciones a nivel cultural,
a nivel de toda esa nación. Pero en IFAS tenemos cómo hay prohibiciones a nivel personal. Y viene a lo que estabas hablando, de que cada uno tenemos nuestro ADN específico, que quizás, por un caso común, no consumimos calabaza ni sopa hecha con calabaza por este tema quizás de la prosperidad, pero cada quien tiene en su propio ADN prohibiciones específicas, que eso yo personalmente no lo conozco de otros tipos de caminos espirituales, que se llegue al nivel del individuo. Y me parece que es algo muy especial de IFA. Al igual que con cualquier provisión, yo creo que se hagan. El problema creo que es la generalización sin profundizar en por qué y de dónde vienen las cosas. Sí, por ejemplo, algo que estabas hablando de unas prohibiciones que son universales o que aplican para la mayoría de las personas es vestirse de color negro, usar prendas de ropa de color negro. Algo que me llamó mucho la atención, que creo que se los comenté a ustedes hace poco, vi una entrevista de un futbolista que juega para el equipo de Barcelona que se llama Yamal, ese mismo, un muchacho bien joven, y en una entrevista que le estaban haciendo, le estaba hablando de sus padres y de su origen, que eran origen africano. Él dice que recuerda siempre de su abuela que está viva, siempre su abuela le decía que no se vistiera de negro nunca, que no usara el color negro. Y hago referencia a este ejemplo de este futbolista porque, bueno, creo que el fútbol, el soccer, es un deporte que a la mayoría de los seres humanos les encanta, y este muchacho que ahora mismo está en la gloria, que tiene económicamente resuelta su vida porque es una estrella de ese deporte, también toma en cuenta lo que es una prohibición, que estamos hablando que tiene que ver en el índole espiritual, en el índole místico, que es no nos vistamos de negro. Sin embargo, hemos sabido de babalawos viejos con mucha data de IFA. Hay ciertos días específicos donde el babalawo se tiene que vestir de negro. Hay ciertas ceremonias que también hemos aprendido que tenemos que usar las prendas negras. Y pudiéramos, el color negro abarca todo. Un color de elegancia, un color que siempre va a ir bien, pero también tenemos que tomar en cuenta que atrae energías bajas, energías de bajas vibraciones, que atrae espíritus oscuros. Realmente esa es la oscuridad. Yo no digo que el negro sea malo, pero sí hay que tener como que un poco de tacto a la hora de usar las prendas negras. Me acuerdo que mi padrino de Aguafaca peleaba conmigo, me regañaba porque como yo tenía que utilizar uniformes con los grupos musicales que trabajaba, y generalmente eran negros. Cuando me aparecía por su cabeza vestida negro, casi me saca. No le gustaba que tú eres hijo de Batalá, tú no te puedes vestir de negro. Era una cosa como que una ley. De hecho, yo como hijo de Batalá, que tengo coronado de Batalá, ponerme una gorra negra en mi cabeza me molesta. O sea, particularmente me incomoda, me siento incómodo con eso en la cabeza. No puedo usar nada negro en mi cabeza, por naturaleza. Me gusta la ropa negra, pero en la cabeza no me la puedo poner. No sé, son cosas mías. Sí, hay un tema. Al haber prohibiciones, también se pone a prueba la disciplina y la constancia de los seres humanos. De hecho, los filósofos desde Grecia han estado hablando del control de los impulsos de los seres humanos, del control de las emociones, de quizás hasta de estas cuestiones primitivas que siguen estando dentro de nosotros, y a través de tener cierto tipo de prohibiciones, ya sean por temas metafísicicos o ya sean por quizás de salud, comprobado científicamente. Por ejemplo, al que le digan eres diabético, hay que controlar el tema del azúcar, eso es una prohibición de la medicina por X o Y. Entonces estas prohibiciones también tienen un factor de demostrar la disciplina, la constancia y la perseverancia, de que si esa persona puede mantener esa característica que lo hace humano, que lo hace que no esté solamente llevado por sus emociones o impulsos primitivos. ¿Por qué creen ustedes que en la tradición afrocubana se puso siempre tabú con el coco? Me refiero al coco, al abón, por supuesto, al abón, estamos claros. No comer coco. Nos hacemos el borileda con el abón. Lo utilizamos para comunicarnos con los orillas, ¿verdad? ¿Será por ese motivo es que se puso como prohibición el coco? ¿Qué opinan? Bueno, yo pienso que es algo de respeto porque
en Occidente se ha convertido en un oráculo y realmente ha servido para que haya comunicación entre las deidades, divinidades o entre los espíritus y nosotros, bien sean los olorizas o los babalaos. Y me imagino lo que yo pienso, respeto cualquier tendencia a pensar libremente, que es gran respeto al oráculo, porque nos va a servir, el coco nos ha servido a nosotros de este lado, en Occidente, para hacer las preguntas o tener la comunicación, ese intercambio entre nosotros y la divinidad, la deidad o el espíritu, aunque tenemos que hacer también acotación de que en lugares de África donde hay costa, se usa el obiabón, el coco, y no solamente el colá, la nuez de colá. También nosotros no lo inventamos en Occidente, el utilizar el coco. Sé que no es el tema que estamos hablando, pero en África también se usa el coco. Todo depende de la región. Si es una zona costera, tenemos evidencia que usan el coco. ¿Y por qué razón y motivo entonces los hermanos africanos y los que cultúan el Icese, el agua, cuando ellos ofrendan el orobo, el colá a los orishas para comunicarse con ellos, para interrogarlos, ellos al final reparten y comen cada uno de esos? ¿Por qué no lo respetan como en Cuba respetaron el agbón, el coco blanco? Esas son respuestas que solamente ellos lo pueden dar, porque realmente por lo menos el orbicolá es un fruto que es rico en cafeína. De hecho, en África, no solamente en Nigeria o en otros países, usan el orbicolá, principalmente los cazadores, las personas que están en las tribus, que son seres humanos primitivos, lo usan como un energizante. En vez de tomar estas bebidas energéticas que compramos aquí, el que tiene las alitas, que te da alas, y toda esa serie de bebidas energéticas, ellos mastican y comen el colá. No solamente en Nigeria, en otros países africanos lo comen porque su bebida energética es masticar y comerse el colá, que da energía mental porque es full, es rico en cafeína el colá, pero mucha gente lo consume. ¿Será entonces, como ha sucedido tantas cosas en nuestra práctica afrocubana desde los comienzos que arrancó, de que se escribieron prohibiciones, se escribieron reglas por propias anécdotas vividas por los practicantes que les fue mal en una cosa y desde entonces lo pusieron como ley y regla? Porque si vamos a respetar el oráculo nosotros, porque lo usamos para Boriledad, para comunicarnos con Eshu, con Egun, con los orishas, no lo comemos por eso, nos enfrentamos al problema este que te estoy hablando, los africanos se lo comen. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Sinceramente, ¿cuál es la verdad? Por eso que nadie puede decir que tiene la verdad. Exactamente. Nadie es dueño de la verdad. Y el que piense que es dueño de la verdad, por muchos años y muchas consagraciones que tenga dentro de cualquier creencia, cualquier culto, de cualquier religión, es el más ignorante. Porque realmente aquí nadie es dueño de la verdad. IFA es científico, como bien lo hemos dicho. Hay muchas cosas de IFA que tenemos conocimiento y otras que ignoramos, porque vamos a aprender IFA hasta que el día que nos toque partir, que nos toque cambiar de plano terrenal al plano espiritual, vamos a aprender muchísimo. Pero el que piense que se la sabe todas, o el que piense que la verdad es de este país, la verdad es de estos están fallando, el que esté juzgando es el más perdido y extraviado, porque es el más ignorante. Esa es una realidad. Totalmente. Hay un tema que es interesante, de que algo que pueda ser impuro o no puro se pueda convertir en algo puro. Por ejemplo, los judíos tienen lo que se llaman la comida kosher. Y la comida kosher, que es algo, puede ser animales, que a través de una serie de rezos y de rituales se convierten en algo que pueden comer. Y se santifican, se purifican, vamos a llamarlo así, son lo que ellos hacen. También vemos tabú, prohibiciones en los mismos orishas a la hora de hacerle esbo con ellos. Por ejemplo, es popular en la afrocubana que Eshu o el Egua, la Etú, la Eyelé, Changó, la Eyelé. Entramos en contradicción porque para mi criterio particular Eshu come de todo. Y hay esbo, por ejemplo, en el caso de Changó, que son los orishas que estoy mencionando, en Osameyi hay un esbo para vencer que se hace con Eyelé. Y no con una, con varias. Entonces siempre vamos a conseguir muchas contradicciones. Y pienso yo que el mismo orisha, si usted le pregunta si el esbo es con Eyelé y le dice que sí, y para él es un tabú, tiene que darte Ocana, pero te dijo que sí.
¿Qué opinan ustedes de eso? Realmente IFA es muy amplio, la 8 es muy amplia y muchas veces decimos IFA es infinito, IFA es la vida. Y esto fue escrito, como dijiste al principio, por otros seres humanos que tuvieron vivencias, que tuvieron experiencias y se aferraron a lo que es la unificación de ciertos Odu con lo que son los tabús, lo que son las prohibiciones. Realmente sí, sabemos que Echu come de todo y hasta el mismo Orúmila come de todo porque previamente, como se nos enseñó a nosotros, Ifá, previamente antes de ser consagrado a un futuro Awo, pues Ifá se alimenta, se le sacrifican varios tipos de animales que supuestamente no son rutinarios que lo hagamos en nuestra práctica de Ifá, pero sí se hace por lo que es las consagraciones que nosotros recibimos, que nosotros heredamos en lo que es este lado en Occidente. Lógicamente vienen de África y allá también se hace lo mismo en algunas partes, en algunas tierras. ¿Quiere decir, disculpa que te interrumpa, que los caprichos de los hombres se transforman en tabú para los seres humanos? Bueno, Los caprichos de un oriate, de un babalao, de un padrino, de una madrina, puede convertirse en una prohibición para un ahijado que lo puede bloquear cuando no es necesario. lamentablemente es la verdad. Son seres humanos, los seres humanos somos seres imperfectos y como dije al principio, yo pienso que el que crea que es el dueño de la verdad, sea de una tendencia de países africanos o sea de nuestra tendencia afrocubana o sea del Fa, sea de Dahomey, sea del Fa que se practica en Brasil, el que crea que es el dueño de la verdad es el más ignorante. Sin importar cuántos trajes de colores use, sin importar cuántas veces ha viajado al otro continente, realmente el que cree que es dueño de la verdad es a la persona que tenemos que tenerle más miedo, porque realmente IFA no busca que lo defiendan, IFA lo es todo. El que esté defendiendo IFA contra alguien, por eso nosotros nos enfrascamos en estos tiempos de estar defendiendo IFA en contra la ignorancia de personas que practican otras religiones, otras creencias, que por su misma ignorancia nos llaman satánicos, nos llaman diabólicos, nos llaman brujos. Realmente esa es la ignorancia de la gente. IFA no nos necesita para que lo estemos defendiendo, IFA es muy grande, no le hace falta esto. No le hace falta eso. La defensa de IFA es como los babalawos o los orisas que tienen moral, que tienen una vida recta y correcta en todo el ámbito de su vida. Ese es el ejemplo que estamos viendo, el ejemplo que estamos dando, donde vemos orisas y babalawos que están haciendo el bien de la manera espiritual, que en su vida rutinaria tienen un trabajo, que en su vida normal tienen una familia sólida, que en su vida normal está inculcando el bienestar a sus hijos, un bienestar de progreso, de evolución. Ese es el ejemplo que nosotros damos, que IFA es grandioso, que la OCHA es grandiosa. No estar defendiéndonos en la televisión, en las redes sociales. IFA es esto, no. Los ignorantes seguirán llamándonos satánicos, brujos. Nosotros sabemos que no. Ahí está el ejemplo que tenemos en nuestras vidas cada uno de los que proyectamos IFA y proyectamos la OCHA. Pero sí, lamentablemente los caprichos de muchos seres humanos se han convertido en verdad. Muchas mentiras, como dice el dicho, muchas mentiras dichas miles de veces se convierten en una verdad. Los caprichos y el desconocimiento. Exactamente, porque la ignorancia. Una cosa es arrancar el principio, que todo principio es rudo. Y sobre todo cuando no tienes guías, buenos orientadores, que empiezas a practicar tus creencias y estás equivocado y no hay quien te corrija, está mal la cosa. Pero los orishas han demostrado que han sido tan benevolentes con el ser humano que a pesar de que actúen y practiquen de mala manera, inconscientemente porque piensan que está bien, el orisha y el Olodumare hace que su Ebo llegue y resuelvan a las personas. Pero es un momento ya de que cada uno ponga de su parte, cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y busquemos la verdad de esto. Y es muy importante que se empiece a aplicar la ceremonia en los Itá, por ejemplo, las iniciaciones de IFA, y específicamente que siempre se vio en la OCHA, preguntar las prohibiciones y no porque un oriate o un babalawo lo diga. Escribe en la libreta que no puede comer berro, escribe en la libreta que no puede comer gallo, chivo. No. Vamos a preguntarle al oráculo si esto es tabú para él. Pienso yo que deberíamos empezar a manejar eso de esa manera. Sin más, les agradezco a todos ustedes. Seguiremos en sintonía por este podcast dimensional. Gracias a todos. Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional.